Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia a la hora en que usted pueda conectarse y unirse a nosotros una vez más para continuar con nuestros estudios en la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con un capítulo más, un episodio más de la serie contra la mundanalidad, contra la mundanalidad. Quiero comenzar con una frase que escribí recientemente, hace unos días. Dice esta frase: hallar placer en cualquier cosa que no represente ni exprese la santidad de Dios es una burla a su amor y un desprecio por el sacrificio de Cristo. Hallar placer en cualquier cosa. Y aquí hago una pequeña aclaración. Cualquier cosa, no necesariamente cosas que son clara y abiertamente perversas, inmorales. No necesariamente ese tipo de cosas que son pecados grotescos, evidentes. No, sino cosas que proceden del mundo, pero como parte de esas ofertas del mundo donde sencillamente Dios no está, donde sencillamente no se hace nada con esa oferta, con esa actividad que el mundo ofrece como parte de sus ofertas, donde sencillamente Dios no está ahí, donde allí no se practica la santidad de Dios, donde allí no se vive en comunión con Dios, no se glorifica a Dios de ninguna manera, no se da testimonio de Dios ni de Cristo, no se vive como sal y como luz del mundo, en fin, no se expresa de ninguna manera ninguna de las virtudes de Cristo, ninguna de las virtudes del carácter de Cristo en el creyente que participa de ciertas actividades, ofertas del mundo, donde con esas actividades no está glorificando a Dios de ninguna manera, aunque no, aunque esa oferta del mundo no contenga un pecado evidente, un pecado grotesco, una inmoralidad obvia, aunque no contenga esas cosas, pero que sencillamente son ofertas que el mundo presenta, donde la persona, quien quiera que sea un creyente o un no creyente, pero especialmente el creyente, el cristiano, que participa de esas ofertas, de esas actividades que el mundo presenta. Y sencillamente mientras participa de esas cosas y mientras se goza y disfruta de participar de esas cosas, no está expresando la santidad de Dios, no está expresando la diferencia que ha hecho Dios en su vida, no está glorificando a Dios, no está haciendo testimonio de Cristo, no está imitando a Dios como hijo amado, como dice Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Estás participando de algo donde sencillamente ahí no estás imitando a Dios en nada. En fin, ofertas que el mundo tiene para que te deleites en ellas, para que encuentres placer, disfrutes en esas cosas, pero que en esas cosas no hay gloria de Dios, no hay santidad de Dios, no hay santidad del creyente, no hay imitación de Cristo, no hay testimonio de Cristo, no hay ser sal y luz del mundo, no hay comunicación de las virtudes de Cristo, no hay nada relacionado con los valores del reino de Dios, nada, nada. Sencillamente todo es mundanalidad dentro de esa oferta, aunque no vaya acompañada de un pecado evidente o de una inmoralidad grotesca o de algún tipo de pecaminosidad evidente, alarmante, escandalosa, vergonzosa, aunque no vaya acompañada de estas cosas, pero donde el creyente al participar de estas cosas no está expresando de ninguna manera su comunión con Dios, su relación con Cristo, su unión con Cristo, no está siendo expresada de ninguna forma, no se está dando testimonio de Cristo en eso. Simplemente eso también forma parte de la carnalidad y de la mundanalidad. Eso también forma parte de la mundanalidad, de las ofertas mundanales de este mundo, que lo que buscan es apartar a los creyentes de Dios. Que el creyente aprenda a tener gozo, placer, deleite, entretenimiento, diversión,
alegría, sin Dios. Sin Dios. Ese es el objetivo de la mundanalidad. Muchos creyentes fallan en este tipo de discernimiento porque si no ven que el mundo les está ofreciendo algo que no va acompañado de algún tipo de pecado evidente, de algún tipo de inmoralidad grotesca, de algún tipo de pecaminosidad obvia, que sencillamente que se ve a las claras. Y como no viene acompañado de eso, pues muchos creyentes fallan en asimilar, en tomar para sí, en participar, en entregarse a disfrutar, a participar de tales ofertas del mundo, porque según el criterio de ellos, un criterio muy superficial, ellos no vieron nada malo. No le vieron a esa oferta, no le vieron nada malo. Claro, la oferta no viene acompañada de ese tipo de pecaminosidad evidente. Como no tiene una presentación que va acompañada de algún tipo de pecaminosidad evidente, pues entonces el creyente no le ve nada malo, entiende algo. Esto ya lo he estado diciendo y repitiendo en muchas ocasiones anteriores en esta misma serie y en muchas otras publicaciones que he estado haciendo, lo mismo en mi perfil de Facebook, que a través de WhatsApp, en grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, en fin. He estado repitiendo esto muchas veces. La mundanalidad no siempre viene acompañada de pecados evidentes. No siempre la mundanalidad te va a ofrecer pecaminosidad obvia, pecaminosidad evidente. No siempre te va a ofrecer pecados evidentes, pecados vergonzosos y escandalosos que son obvios a la vista. No siempre es así. A veces, y yo diría incluso muchas veces, la otra oferta, porque no es que el mundo no ofrezca ese tipo de deleite en las vanidades y específicamente en pecados evidentes. Sí ofrece eso, pero el mundo también ofrece ofertas, valga la redundancia, que no van acompañadas de ese tipo de pecaminosidad evidente, que lo que busca es ofrecerte algún tipo de actividad en la cual tú no veas un pecado evidente que acompaña a esa actividad, precisamente para que la tomes, para que participes de ella con una conciencia tranquila. Pero el propósito, el corazón de esa oferta es que tú aprendas a encontrar gozo, alegría, deleite en las ofertas del mundo sin Dios. Porque el corazón de la pecaminosidad en su esencia y específicamente de la carnalidad y de la mundanalidad, específicamente el corazón es que tú te apartes de Dios. No se trata necesariamente de que corras detrás de pecados evidentes, sino de que te apartes de Dios. Si tú aprendes a encontrar gozo, placer, deleite en cosas que el mundo ofrece, donde Dios no está, donde no se practica la santidad, donde no se hace imitación de Cristo, de Dios, donde no se camina en la comunión con Dios, donde no se muestra el testimonio de Cristo, donde no se comunican las virtudes de Cristo, donde no se practica ningún valor del reino de Dios, sencillamente todo lo que estás haciendo ahí es mundanalidad. Aunque no estés pecando a la manera de participar de algún tipo de pecado escandaloso o vergonzoso o evidente. Quizás no estás participando de algún tipo de pecado evidente, pero estás participando de actividades mundanas que no tienen en ningún objetivo, ningún propósito de que tú comuniques la vida de Cristo en ti. O sea, es separarte de Cristo, separarte de Dios y ofrecerte algún tipo de actividad en la cual tú aprendas a gozarte, a deleitarte, a hallar placer, gozo, alegría en tu vida sin Dios. De modo que Dios deja de ser en ese momento o en esos momentos
en dependencia de la cantidad de veces que aceptes las ofertas del mundo, en esos momentos aprendes a hallar gozo, alegría, deleite sin Dios. De modo que en esos momentos Dios no es el objeto de tu gozo. Dios no es el objeto de tu placer. Dios no es el objetivo o el objeto propiamente de tu deleite, de tu alegría. Dios es ser alegre, ser feliz en el mundo, en las cosas del mundo, sin Dios. Ese es el corazón de la mundanalidad. Ese es el corazón de la carnalidad. No se trata necesariamente de que corras detrás de pecados vergonzosos y de pecados evidentes, pecados que todo el mundo condenaría, obviamente, incluso los mismos, las mismas personas del mundo, los mismos inconversos incluso, tacharían tales pecados como lo que son pecado propiamente. Hasta ellos saben lo que es pecado. Pero muchas veces el mundo no te presenta, no te oferta pecaminosidad, sino actividades donde, aunque no haya un pecado evidente, el propósito es que tú te apartes de Dios y que encuentres gozo, alegría y placer en cosas del mundo sin Dios. De modo que aprendas, que tu alma empiece a entrenarse, a adaptarse, a ir hallando cada vez más la facilidad de encontrar alegría en las cosas del mundo sin Dios. Alegría sin Dios, felicidad sin Dios. Que tu felicidad esté ajena o aparte de Dios. Que Dios, que Cristo no sea el objeto de tu felicidad. Ese es el corazón de la mundanalidad. Ahí es donde muchos creyentes fallan. Ahí es donde muchos creyentes fallan en su discernimiento, porque sencillamente ven esa oferta del mundo y como no le encuentran un pecado evidente, ellos dicen, razonan muy superficialmente, dicen, es que yo no le veo nada malo. Lo malo está oculto, está presente, sí, lo malo sí está presente en esa actividad, pero está oculto a la vista, no está evidente, sino oculto. ¿Cuál es el pecado o cuál es la maldad, la malicia que está oculta, presente pero oculta dentro de esa oferta? Alejarte de Dios. Que tu gozo y tu alegría no estén en Dios, sino en el mundo. No en Dios, en el mundo. Alegría sin Dios, felicidad sin Dios. Y que tu alma se vaya habituando, adaptando, entrenándose a encontrar formas inmediatas, formas momentáneas, formas rápidas de hallar alegría y placer en la vida sin Dios. Sin Dios. Ese es el corazón de la mundanalidad. Porque poco a poco te irás desplazando, te irás desligando, te irás separando, apartándote de Dios. Cada vez te resultará más pesado, una pesadez, una dificultad. Hallar gozo en Dios cuando tienes opciones fáciles, rápidas, momentáneas, instantáneas para hallar placer en cosas del mundo sin Dios. Aun cuando no son cosas a tipo de pecados evidentes. No necesariamente tienes que correr detrás de pecados evidentes para apartarte de Dios. Ese es el corazón de la mundanalidad. Ese es el corazón de la carnalidad. Y ahí es donde está el pecado, donde Cristo no es el objeto del deleite, donde Cristo no es el objeto del gozo y de la alegría. Vamos a leer la palabra de Dios ahí en la carta a los Gálatas, capítulo 6, verso del 7 en adelante. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso, no otra cosa, eso también va a segar, eso también va a cosechar o a recoger, eso mismo. Porque el que siembra para la carne, el que siembra para su carne, nota el detalle, es
ir a hallar y a buscar complacencia para la carne. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Todas las ofertas del mundo terminarán en corrupción. Todo lo que procede del mundo sin Dios. Recuerda que otras veces también te lo he dicho, que cuando yo hablo del mundo, no estoy diciendo no sé, vamos a ir de visita digamos, a una excursión, vamos a ver la vista de una montaña, vamos a ir a ver un río, unas cascadas hermosas, una playa, no sé, una salida, una visita a algún lugar, puede ser una visita en cosas, digamos, puede ser un museo, en fin. Cuando estoy hablando del mundo, no estoy hablando de cosas que son parte de la creación. Estoy diciendo de las actividades que el mundo ofrece, del mundo de la humanidad corrompida, de la humanidad apartada de Dios, que tiene ofertas para tu deleite, para tu placer, sin Dios. A eso es a lo que me refiero cuando digo mundo. Todas las ofertas procedentes del mundo terminarán en el juicio de Dios, terminarán como pasto del infierno. Sencillamente no habrá provecho alguno, no habrá provecho alguno al fin, cuando un día tengamos que presentarnos delante de Dios a dar cuenta de nuestra vida, de lo que hicimos mientras estamos en este cuerpo, porque de eso se nos va a pedir cuentas. Y tendremos que dar cuentas de eso. Y la Biblia nos lo dice claramente. Todo el que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción. El mundo solo termina ahí, en corrupción, en apartarte de Dios. El simple hecho de que te apartes de Dios ya es camino a la corrupción. Y ese es el corazón de la pecaminosidad. Apártate de Dios. Ese es el corazón de la pecaminosidad, de la carnalidad, de la mundanalidad. Que te apartes de Dios. No necesariamente tienes que ir a correr directamente hacia algún tipo de pecado propiamente, pecado específico, pecado vergonzoso. No necesariamente siempre será así, sino el hecho de que aprendas a vivir en gozo, en alegría, en cosas mundanas, sin Dios. Ahí es donde está el peligro, ahí, porque ese es el inicio y poco a poco te irás deleitando en más cosas y llegará el momento donde ya el pecado evidente ya no sea visto como pecado. O sea, seguirá siendo pecado, pero el alma engañada, el alma que se ha habituado a disfrutar tanto del mundo y de la carnalidad, llega el momento que ya lo que sí es pecado evidente, ya aprende a tolerarlo, aprende a acariciarlo, aprende a verlo con buenos ojos, porque se ha ido habituando a disfrutar de la mundanalidad sin Dios. Ese es el gran peligro de la carnalidad. Dice, porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien. Y cuando dice de hacer el bien, se refiere a ese bien espiritual, a ese bien que es andar y vivir conforme a las cosas de Dios, a la santidad de Dios, al carácter de Dios, a la piedad en Dios, a la vida de Dios, sencillamente a imitar a Dios, a caminar en los valores del reino, a hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si te das cuenta, es un bien que promete recompensa, pero promete recompensa a largo plazo y para la eternidad. Por supuesto que sí, Dios provee gozo y alegría en el tiempo en que estamos disfrutando de las cosas santas, porque no es que Dios no te dé alegría en este tiempo, sí te la da, pero te da una promesa de a largo plazo, o sea, para la eternidad. No es que no te dé alegría desde ahora, sí te la da desde ahora, pero con promesa para la eternidad. A diferencia del mundo que solo ofrece, aunque promete, pero no cumple. El mundo promete, pero no cumple. Promete que tu gozo será excelso, tendrás un gran gozo, pero es mentira. Tendrás un gozo momentáneo.
pero se apaga, se acaba, y entonces el mundo te sigue ofreciendo, porque como sabe que su gozo es momentáneo, sabe que no perdura, es un gozo que no perdura, es un gozo que no echa raíces, entonces te ofrece más y te ofrece más porque necesitas más y más y más para poder mantener algún tipo de alegría en esas cosas por tiempo, porque no el gozo del mundo no es permanente, es perecedero, es momentáneo, es instantáneo, pero es momentáneo, solo dura un poco y al final se vuelve amargo. Entonces, no cambies los deleites de la santidad por los deleites del mundo, porque el mundo pasará, dice el apóstol Juan, el mundo y sus deseos pasarán y al final tendremos que dar cuenta. La Biblia también nos lo dice allá a los Corintios, Pablo a los Corintios: todo lo que hagamos en este cuerpo, sea bueno, sea malo, daremos cuenta de eso. Entonces, no seas necio o necia, no seas torpe, no seas, como dice la Biblia, no seas como el burro, como el mulo, como el animal, que hay que ponerle freno para aguantarlo, para que se aguante, para que no se desboque detrás de aquello que es para su propia destrucción. Detente, mira tu vida, mira tus afectos, examina tus afectos. ¿A dónde están? ¿A dónde van a parar? ¿En qué te estás deleitando? ¿Dónde está el trono de tus afectos? ¿En qué estás poniendo tu corazón? Busca eso. Quiero hacerte una lectura de este libro, La vida de Dios en el alma del hombre, de Henry Scougal. La vida de Dios en el alma del hombre, de Henry Scougal. Quiero leerte una página para que veas lo que este hombre del siglo XVII escribió en su tiempo. Dice, te voy leyendo, dice: el amor al mundo y el amor a Dios son como los lados de una balanza. Son como los lados de una balanza, así, al mundo o a Dios, en uno o en otro. Dice, son como una balanza, como los brazos de una balanza. Cuando uno cae, el otro sube. O sea, ¿qué significa? Que si tienes más amor por Dios y por las cosas santas, pues entonces sencillamente el otro lado pues pierde peso. El otro lado pierde peso. ¿Cuál es el otro lado? El amor al mundo y a las ofertas mundanas. Pierde peso. Cuando tú tienes más amor, más deleite en las cosas de Dios, en la santidad de Dios, pues el otro lado, el lado del mundo, de la mundanalidad, pues pierde peso, pierde valor, pierde brillo, pierde atractivo, porque tienes más amor en el lado de Dios. Pero lo mismo pasa al revés. Si tienes más amor en el lado del mundo, en la mundanalidad, en la carnalidad, en las cosas de la corrupción de este mundo, pues entonces el amor por Dios, por las cosas santas, también pierde peso, también se vuelve efímero, se vuelve vapor, terminas perdiendo todo lo que es valioso, todo lo que realmente es valioso, y lo que realmente es eterno, lo que tiene recompensa para la eternidad, terminas perdiendo eso. Porque al final de cuentas el mundo pasa y sus deseos, todo lo que sea del mundo finalmente terminará como pasto del infierno. Todo lo que sea del mundo terminará como pasto del infierno. Dice Henry Scougal: cuando nuestras inclinaciones naturales prosperan, me salté una línea. Cuando nuestras inclinaciones naturales prosperan y la criatura, o sea, lo que es vanidad de este mundo, es exaltada en nuestra alma, entonces la fe cristiana se vuelve débil y languidece. Pero cuando los objetos terrenales se marchitan y pierden su belleza, entonces el alma empieza a hallar vigor en la búsqueda de las cosas santas. Empieza a echar semillas allí en la gracia de Dios y echan raíces en la vida divina y comienza a florecer y a prevalecer la vida de Dios. Comienza a florecer y a prevalecer la vida de Dios. Por lo tanto, nos debe preocupar mucho, literalmente nos debe tocar de cerca, convencernos a nosotros mismos de la vacuidad y de la vanidad de los disfrutes relacionados con las cosas creadas y razonar en nuestro corazón, haciendo que éste se desenamore,
que nuestro corazón se desenamore, que se le quite el amor por esos disfrutes de las cosas de este mundo. Consideremos seriamente todo lo que nuestra razón, nuestra fe y nuestra propia experiencia o la observación de otros, entiende. Cuando dice Henry Scougal, la observación de otros, que allí donde tu propia conciencia, donde tu propia experiencia, donde tu propia razón fallan, como me ha pasado ver a mí con algún que otro caso, cuando yo he confrontado, en este caso, a algún creyente por su deleite en cosas mundanas y la conciencia de esa persona, de ese creyente, ha fallado. No, es que yo no le veo nada malo, es la respuesta que me da. No, yo no le veo nada malo. Su propia conciencia falla, su propia razón está fallando. Pues entonces atiende a la observación de otros. Hermano, date cuenta. Mira, esto no es algo muy difícil de darse cuenta. Cuando un hermano es espiritual, eso se ve. Y cuando un hermano es carnal, eso también se ve. No hay que indagar mucho. Cuando un hermano es espiritual, eso se ve. Y cuando un hermano es carnal, eso se ve. No busques el consejo de otros carnales, de otros que solamente quieren endulzarte el oído y decirte lo que tú quieres escuchar. Busca el consejo de hermanos espirituales, esos que no te van a endulzar el oído, esos que te van a decir la verdad aunque te duela, que te van a decir la verdad de lo que está pasando en tu vida, aunque no sea lo que a ti te agrade, porque tú quieres disfrutar de esa cosa a la que tú dices que tú no le ves nada malo. Pero el hermano espiritual que se da cuenta del peligro te va a llamar la atención, te va a corregir, te va a confrontar con eso, no te va a endulzar el oído, pero no lo hace. No, qué malo es este hermano. No es malo. Este hermano te ama, este hermano está velando por tu alma, está velando por tu bien, está buscando el bien para tu vida. No es que quiera aguarte la fiesta, es que lo que quiere es que aprendas a ser feliz con Dios. Quiere que tu felicidad esté unida a Cristo, que seas feliz en las cosas santas, en las cosas que tendrán recompensa, que tendrán promesa de recompensa eterna, no en las cosas que terminarán siendo pasto del infierno y por las cuales tendrás que dar cuentas. Entonces, date cuenta simplemente, los hermanos espirituales, uno se da cuenta de quién es espiritual y uno también se da cuenta de quién no es espiritual. No busques el consejo de quienes no son espirituales. Sencillamente es un consejo vano, es un consejo de alguien que solo quiere agradarte a ti en tu carne, quiere agradarte en tu carne. No quiere buscar el bien de tu espíritu, solo quiere agradarte en tu carne, quiere complacerte a ti, no quiere complacer a Dios, quiere complacerte a ti. Un hermano espiritual quiere complacer a Dios y por lo tanto quiere que tú te complazcas en Dios. Así que no te va a endulzar el oído, no te va a decir lo que quieres escuchar, te va a decir lo que necesitas escuchar. Entonces, dice, consideremos seriamente todo lo que nuestra razón, nuestra fe, nuestra propia experiencia o la observación de otros, cuando otros se dan cuenta y te llaman la atención y te confrontan con eso en lo que te estás deleitando que no es de Dios, así simplemente, con lo que la observación de otros sugieren con respecto a estos disfrutes, lo que la observación de otros sugieren con respecto a estos disfrutes de las cosas del mundo. Reflexionemos en el asunto una y otra vez. Fijemos nuestros pensamientos en esta verdad hasta que estemos verdaderamente persuadidos de esto. O sea, persuadidos de la verdad de Dios, persuadidos de la razón de Dios, de la lógica de Dios, del mensaje de Dios, del buen consejo de hermanos espirituales que quieren que agrademos a Dios y que quieren que nos gocemos en las cosas santas. Reflexionemos en esas cosas así. En medio de todas estas nuestras búsquedas y nuestros designios, detengámonos y preguntémonos, ¿cuál es el fin de todo esto? ¿Cuál es el fin de este disfrute que yo estoy buscando? Estoy buscando deleitarme en una oferta del mundo, pero ¿cuál es el fin de esto? ¿Qué estoy haciendo? Preguntémonos, ¿qué estoy haciendo? ¿Pueden los placeres groseros y sucios de los sentidos, o sea, los sentidos naturales del hombre natural,
o un montón de tierra blanca y amarilla, o la estima y el afecto de criaturas tontas como yo, o sea, de un ser humano común, pueden estas cosas satisfacer un alma racional e inmortal. Pueden satisfacer un alma inmortal, racional e inmortal. ¿Acaso no he probado ya estas cosas? O sea, estos deleites que estás buscando en el mundo, ¿acaso no es algo que ya en el pasado ya no lo has hecho anteriormente? Que, o sea, es una experiencia nueva para ti. No es ninguna experiencia nueva. Tú sabes que estas cosas del mundo son del mundo y no son de Dios, y no proveen nada que sea para verdadero provecho del alma, ni para ninguna recompensa eterna. Ya tú lo sabes, porque no es nada nuevo. Estar buscando deleite en cosas del mundo no es nada nuevo que tú no hayas experimentado en tu vida en algún momento antes. Ya lo has hecho, ya tú lo conoces. ¿Para qué quieres regresar nuevamente a seguir buscando deleite en cosas mundanas que ya tú has experimentado antes? Tú sabes que eso no va a satisfacer tu alma para siempre, no lo hará. Y además que es algo grotesco que a Dios no le agrada. Dice, no he probado ya estas cosas antes, me traerán más satisfacción o contentamiento mañana de lo que me lo trajeron ayer, o el próximo año más de lo que me han traído este año. Puede haber alguna pequeña diferencia, o sea, puede haber alguna pequeña diferencia entre lo que ahora estoy buscando y lo que antes disfrutaba. O sea, puede ser que antes yo disfrutaba de cosas que verdaderamente eran más pecaminosas y que ahora busco deleitarme en cosas del mundo, pero que no son pecaminosas, así como evidentes. Puede ser que haya alguna diferencia en el deleite que estoy buscando del mundo en este momento que en las cosas en las que yo me deleitaba antes. Es posible que haya alguna diferencia, pero la diferencia esencial no es si antes buscaba cosas en pecados evidentes y ahora las busco en ofertas del mundo que no tienen un pecado evidente. La diferencia esencial no está ahí. La cuestión esencial está en que si proceden del mismo mundo, son ofertas que proceden del mismo mundo, evidentemente vienen de la misma raíz. No vendrán para darte nada que te provea para una satisfacción espiritual. No vendrán, no, con esas ofertas no vendrá nada. No vendrá nada que satisfaga tu alma realmente y que te conduzca a un gozo sano, a un deleite sano. No te va a llevar ahí. No te va a llevar ahí, porque el propósito detrás de toda oferta del mundo es apartarte de Dios. El propósito de toda oferta del mundo es apartarte de Dios, ya sea que lo haga con pecados grotescos y evidentes, o ya sea que lo haga con una oferta de cosas mundanas donde no hay un pecado evidente, pero es gozo sin Dios. Es apártate de Dios, gózate aquí sin Dios, que Dios no esté incluido, que Dios no esté incluido en tu gozo. Ese es el punto, esa es la esencia. La esencia de toda oferta del mundo es que tú aprendas a hallar gozo y deleite y que Dios no esté incluido. Que aprendas a gozarte en este mundo, en las cosas del mundo, sin Dios. Que aprendas a vivir apartándote de Dios. Y mientras te apartes, te sientas bien. Te sientas bien apartándote de Dios. Ese es el punto esencial de las ofertas del mundo. Sigue diciendo Henry Scougal. Dice, pero seguramente mis afectos anteriores también se veían igual de placenteros y me prometieron algo igual de bueno antes de alcanzarlos. O sea, cuando yo disfrutaba de las cosas antes, de las que fuera que yo disfrutaba antes, me prometieron los mismos placeres, me prometieron las mismas experiencias, independientemente de cuáles fueron aquellas cosas y cuáles son estas nuevas cosas en las que me quiero deleitar. Sencillamente ya lo he experimentado, ya he pasado por esa experiencia, ya yo lo conozco, ya yo sé lo que el mundo ofrece. El mundo no ofrece nada
no ofrece nada para que yo tenga un deleite sano y santo. Nada, nada absolutamente, porque el punto esencial del mundo es que tú te apartes de lo santo, que te apartes de Dios, que te apartes del reino de Dios, que te apartes de los valores del reino de Dios, que te apartes de la fe en Cristo, que te apartes. Ese es el punto. Y que mientras te apartes, te goces y te deleites con deleites fáciles. Con deleites fáciles de alcanzar, con deleites momentáneos, instantáneos, fáciles. Con deleite es fácil porque es natural, es propio de la naturaleza humana y de la naturaleza de este mundo en el cual todavía vivimos. Por eso es fácil. No es como los placeres en Cristo y los placeres en la santidad, donde uno tiene que negarse a uno mismo y luchar contra el pecado en uno y aprender a amar las cosas santas de Dios, los valores del reino, porque no son naturales para nosotros. Es distinto y sí implica cierta dificultad, pero no así con los placeres del mundo. Los placeres del mundo son fáciles porque responden a la inclinación natural de nuestra carne. La inclinación natural de nuestra carne es hacia lo humano, hacia lo terreno, hacia lo propio que satisface esta carne, este cuerpo, los deseos propios de la naturaleza propia de un ser humano. Entonces, no es que no te prometieran lo mismo, te prometen lo mismo, pero no te lo cumplen, porque el mundo no puede cumplirte esa felicidad perpetua, no puede cumplirte ese deseo de gozo permanente, no te lo puede cumplir. Por eso es que necesita ofrecerte más cosas y más cosas constantemente, más ofertas para que tú sigas cayendo y cayendo y cayendo. Ese es el programa, el plan que tiene el mundo contigo. Dice, como el arco iris, dice Henry Scougal, como el arco iris, estos disfrutes, como el arco iris, estos disfrutes, los disfrutes carnales, los disfrutes mundanales, estos disfrutes parecían muy gloriosos, o sea, a la vista, parecían muy gloriosos allí a la distancia. Pero cuando me acerqué, cuando empecé a acercarme, a buscar en esos disfrutes mundanales, esa gloria, ese deseo, esa satisfacción, cuando empecé a adentrarme en la búsqueda de esos placeres, en las cosas, en las ofertas del mundo, dice Henry Scougal, dice, pero cuando me acerqué, no encontré nada más que vacío y vapor. No encontré nada más que vacío y vapor, porque no hay nada ahí. No hay nada. Es mentira. Todo lo que el mundo ofrece para deleitarte es el deleite en la falsedad, en lo que se evapora, en lo que sencillamente no perdura. Y además, aunque perdurara, es sencillamente corrupto. Solamente ofrece corrupción. El que siembra para su carne, de su carne recogerá, segará corrupción. Todo lo que la carne finalmente termina ofreciendo es corrupción. Dice, oh, qué cosa tan pobre, qué cosa tan pobre sería la vida del hombre si ésta no fuera capaz de disfrutes más elevados. Qué cosa tan pobre sería la vida del hombre si no tuviéramos la posibilidad de hallar disfrute en cosas más elevadas. Y las cosas más elevadas es Dios, Cristo, su reino, su gracia, su gloria, los valores de su reino, la santidad, el caminar en la comunión con Dios, son las cosas más elevadas que Dios sí ofrece y que Dios otorga y brinda y da a sus hijos. Entonces, deja de correr detrás de la vacuidad, detrás de la vanidad, del vacío de este mundo y de los deleites de la carne, que al final solo es corrupción. Solo es corrupción, todo es muerte, vacío, nada, vanidad pura. Y sobre todas estas cosas finalmente tendremos que dar cuentas. Entonces, el trono de los afectos, el trono de los afectos, el placer que honra a Dios y la traición silenciosa que se burla de la cruz. ¿A qué sabe tu gozo?
¿A qué sabe tu gozo? Si yo entro a tu vida pública, digo tu vida pública porque tu vida privada nadie la ve. Todos o sea, tenemos acceso a la vida pública de las personas y las personas tienen acceso a nuestra vida pública. A nuestra vida privada nadie tiene acceso, excepto aquellos a quienes le demos entrada a ese recinto, digamos, más privado. Pero fuera de esa selección, el resto de las personas tienen acceso a nuestra vida pública. Y digo vida pública por cualquier vía, ya sea que te conozca, que vivamos juntos, juntos quiero decir que vivamos relativamente en el mismo lugar, en la misma zona, que seamos vecinos, que participemos que visitemos o trabajemos en un mismo lugar, un mismo centro de trabajo, cualquier cosa que nos haga coincidir de alguna manera, que compremos en el mismo mercado o que yo visite tus redes sociales, porque eso hoy, el fenómeno de las redes sociales, hoy constituye una vía más, una forma más en la que tenemos acceso a parte de la vida pública de alguien. O sea, si yo hago publicidad, si yo hago hago publicaciones de cosas que son propias de mi vida, de mis criterios, de mis pensamientos, de mi forma de ser, de mi forma de pensar. O sea, si yo publico cosas de mí, pues estoy exponiendo parte de mi persona, de mi pensamiento, de mi forma de ser, de mi forma de vivir, etcétera, al escrutinio público. Así las personas que vean mis publicaciones tienen acceso por esas publicaciones a parte de mi vida pública. Así que para mí funciona igual. O sea, de mí para la otra persona. Si yo entro a tu vida pública y veo, quizás no todo, pero parte de tu vida pública, ya sea porque coincidimos en algún lugar, o ya sea porque vivamos relativamente cerca uno del otro, o ya sea porque yo visite tus redes sociales y vea tus publicaciones, en fin, tengo acceso a algo, a alguna parte de tu vida pública. La cuestión es qué encontraré ahí, qué veré de ti, o qué veré de Dios, o qué no veré de Dios en ti, en tu persona. ¿Qué veré ahí? ¿Qué descubriré de ti? ¿A qué sabe tu gozo? Cuando yo veo tu vida pública y veo las cosas en las cuales tú te deleitas, en las cosas en las que tú te disfrutas, yo me pregunto, ¿a qué sabe ese gozo tuyo? ¿A qué sabe? ¿Sabe a Dios? ¿Sabe a santidad? ¿Sabe al deleite de las cosas santas? ¿Sabe a comunión con Dios? ¿O a qué sabe? ¿Sabe a mundanalidad? ¿Sabe a carnalidad? ¿Sabe a corrupción? ¿Sabe a muerte? ¿Sabe a juicio? ¿A qué sabe tu gozo? Hallar placer, vuelvo a la frase con la que inicié al principio, la frase que escribí hace unos días, hallar placer en cualquier cosa que no represente ni exprese la santidad de Dios es una burla a su amor y un desprecio por el sacrificio de Cristo. Así que yo pregunto, el trono de tus afectos, así yo titulé esta meditación hoy, el trono de tus afectos, el placer que honra a Dios o la traición silenciosa, el placer que se burla de la cruz. Si hayas placer en cosas que no muestran, no expresan la santidad de Dios, es una burla al amor de Dios y es un desprecio al sacrificio de Cristo. ¿A qué sabe tu gozo? El alma fue creada para deleitarse en Dios. Nuestra alma fue creada para deleitarse en Dios. No solo para obedecerle, o sea, sí para obedecerle, pero no solo para obedecerle, sino para hallar deleite, para hallar gozo, alegría en la comunión con Él. Por eso el salmista declara, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmos 16:11. El gozo verdadero es un gozo santo que fluye de la santidad de Dios mismo. Todo placer que no nace de esa fuente es un río turbio
que promete refrescar, pero que solamente termina enfermando el alma. El pecado siempre ofrece satisfacción inmediata, pero jamás puede conceder descanso verdadero. Lo que parece libertad, ese deseo de satisfacerse en cosas que a mí me gustan solo porque ya me gustaron, yo lo voy a disfrutar porque me gustó. Lo que parece libertad termina siendo simplemente esclavitud. Jesús dice que todo aquel que es entregado al pecado o que es vencido del pecado, pues esclavo se vuelve del pecado. Lo que promete felicidad acaba dejando un vacío aún más profundo. Solo Dios puede llenar el corazón que Él mismo creó. Cuando decimos corazón, no estamos hablando del órgano que bombea sangre, estamos hablando del centro de nuestros afectos, el centro de nuestra voluntad, de nuestras emociones y de nuestros afectos. Solo Dios mismo puede llenar el corazón que Él mismo creó, porque Dios creó ese corazón para Él, o sea, para su deleite, para su disfrute, para su propia gloria. Así que solo Dios puede llenarlo. Cuando tú intentas llenar de alegría a ese corazón que fue creado para el deleite de Dios, para la comunión con Dios, entonces terminarás buscando más y más y más y más de esas cosas que son de la carne, que son del mundo y que son insaciables porque sencillamente no pueden llenar el espacio que Dios creó para su deleite, para su gozo, para su complacencia, para su gloria. Sencillamente es un autoengaño constante buscar placer en cosas del mundo. Los puritanos enseñaban que el afecto es la prueba más honesta del estado de nuestro corazón. El afecto es la prueba más honesta del estado de nuestro corazón. La verdadera religión, dice Jonathan Edwards, la verdadera religión consiste en gran parte en los santos afectos. Dice Jonathan Edwards que la verdadera religión consiste en gran parte en los santos afectos. La cuestión es dónde tú encuentras deleite en tu vida. ¿Qué cosa es el deleite de tu vida? Cuando tú vives tu vida y buscas deleite en tu vida, ¿dónde buscas y dónde hallas deleite? ¿Dónde lo encuentras? Donde estén tus afectos, ahí estará tu corazón. Y donde esté tu corazón, donde tu corazón se incline, allí correrá tu vida. Tu vida correrá a donde tu corazón se incline y tu corazón se inclinará a donde tus afectos encuentren deleite. ¿Dónde estás buscando afecto? ¿Dónde estás buscando deleite y gozo? ¿Dónde estás buscando felicidad? ¿En Dios? ¿En el Dios santo? ¿En el Dios inmenso? ¿En el Dios omnipotente? ¿En el Dios bueno, santo, justo, puro? ¿En el Dios que realmente te creó para comunión con Él? ¿O estás buscando afectos, gozo, placer, alegría, felicidad en una carne corrompida, en un mundo corrompido, en un mundo lleno de porquería? ¿Dónde estás buscando tus afectos? Uno puede, o sea, cada persona, cada quien, uno puede hablar bien de Dios, o sea, tener buen entendimiento de las cosas de Dios, puede conocer doctrina, puede incluso practicar cierta disciplina espiritual. Y cuando digo practicar cierta disciplina espiritual es que una persona puede mantenerse, por ejemplo, mantenerse en la iglesia, mantenerse en los cultos de la iglesia, participar de los cultos, participar de las actividades de la iglesia, de la oración, del canto, la alabanza, el evangelismo, la obra social que la iglesia también hace, las ayudas a los necesitados, los pobres, etcétera. Todo bajo la influencia de la obra del evangelio. Una persona puede conocer y puede administrar incluso todas estas cosas. Pero, si el corazón encuentra placer en aquello que no expresa la santidad de Dios, ese placer se convierte en una bofetada al amor de Dios. Si esa misma persona que conoce doctrina, conoce teología, conoce la vida de los santos hombres de Dios, que se ha leído a los puritanos, etcétera, participa de la iglesia, de los cultos, de todas las cosas, y todo tiene manejo de toda esta vida de fe cristiana,
pero al mismo tiempo su corazón haya placer, haya gozo, alegría, satisfacción en las cosas que no expresan la santidad de Dios, ese tipo de gozo, ese tipo de placer, ese deleite específicamente se convierte en una bofetada al amor de Dios. Ese tipo de deleite prefiere las sombras antes que la luz, prefiere las miserias del polvo de este mundo antes que las sublimes glorias del cielo. Desea lo perecedero antes que lo eterno. Dice 1 Juan 2, 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. No amen estas cosas. Y dice Santiago, almas adúlteras, ¿no entiendes que el que se constituye amigo de Dios por lógica, recuerda la balanza? Si amas las cosas de Dios, desechas las cosas del mundo, pero si amas las cosas del mundo, desechas las cosas de Dios. Si alguien ama al mundo, se constituye enemigo de Dios. Se constituye enemigo de Dios. La verdadera batalla de la vida cristiana no comienza en las manos, en los labios, sino en los afectos. Allí donde se incline el corazón, allí terminará caminando la vida. Los deseos gobiernan las decisiones y las decisiones forman el carácter. Por eso Dios no solo exige una obediencia externa, Dios no solamente exige una obediencia externa, Dios reclama el trono de nuestros afectos. Dios reclama el trono de nuestros afectos. Dios no se conforma con que hagamos lo correcto, desea que amemos lo correcto. Recuerda el primer gran mandamiento, Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dios no se conforma con menos que todo el amor de tu corazón. Dios no quiere menos que todo. Entiende esto, el gran mandamiento, el primer gran mandamiento, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entiende que Dios no quiere menos que todo. Que Dios nunca se va a conformar con menos que todo. Ahora, quizás tu mente acostumbrada a la carnalidad, entonces quiera como que cuestionar. Entonces, Dios no quiere que yo ame a mi familia, entonces Dios no quiere que yo ame a mis vecinos o a mis compañeros de trabajo o a quien sea. No, eso no es lo que Dios está diciendo. Cuando Dios dice que Dios quiere que le ames a Él con todo tu corazón, es porque Dios va a obrar en ti, en esa relación, en esa relación correcta. Dios va a obrar en ti para que todo ese amor que tú pones en Él, que sea una entrega total, Dios hará que con ese mismo amor tú ames más y mejor a tu familia, a tus vecinos, a tus compañeros, incluso a tus enemigos. Cuando la Biblia enseña que ames a los enemigos y que si alguien te abofetea en una mejilla, ofrécele también la otra, y que si alguien te obliga a llevar carga por una milla, llévala dos, y si alguien te pide lo que es tuyo, no se lo rehuses. Cuando la gracia te enseña este tipo de cosas, ¿cómo tú crees que se logra eso? ¿Cómo tú crees que se puede vivir en el cumplimiento de ese tipo de mandamientos? Cuando tú amas a Dios con todo tu corazón. Entonces ese amor de esa entrega total a Dios, Dios lo convierte para que se vuelva amor también en ti, para tu prójimo, para tus vecinos, para tu familia. En fin, vas a amar a tu prójimo más y mejor cuando aprendas a darle a Dios todo tu amor, todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza, toda tu mente. Porque Dios no quiere menos que todo. Lo quiere todo, no quiere menos. Dios no se va a conformar con las obras de nadie, no se va a conformar con una migaja, no lo hará. Sencillamente Dios quiere todo tu afecto. Así que cada vez que tú estás buscando afecto, gozo, alegría en mundanalidades de la carne, tú estás abofeteando el amor de Dios. Tú estás, te estás sumando a la compañía de aquellos hombres que escupieron el rostro de Cristo. Cada vez que tú vas a gozarte en cosas banales y mundanales, eres uno más que escupe el rostro del Señor.
Considera la gravedad de esto. Hallar deleite en lo que Dios aborrece es una burla al amor de Dios y un desprecio al sacrificio de Cristo. ¿Cómo podría el creyente gozar de aquello que costó la sangre del Hijo de Dios? ¿Cómo podría el creyente acariciar aquello que Cristo vino a destruir? ¿Cómo podrías acariciar aquello que Cristo vino a destruir? Dice la palabra de Dios en Tito 2:14. Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, un pueblo que le pertenece y que es anhelante, que tiene un anhelo ferviente por agradar a Dios. Celoso de buenas obras. Cada placer impuro es una negación práctica de esa obra purificadora de Dios. Cada vez que el corazón abraza aquello que Cristo murió para destruir, habla un lenguaje silencioso que contradice la confesión de los labios. O sea, cada vez que tú asumes soy cristiano, cada vez que tú vas al culto público y cantas las alabanzas de Dios y en esas alabanzas tú le dices, Dios, yo te amo. Mentira. Mentira. Porque lo que realmente amas es el placer de esa cosa mundana, de esa carnalidad bruta, de esa cosa espantosa que Dios aborrece, y tú vas ahí a acariciarlo. Y cuando otros hermanos te han llamado la atención y te han corregido y te han confrontado con eso, tú te has atrincherado en tu pecado y has mantenido tu pecado a toda costa, sencillamente porque amas más tus gustos pasionales, tus gustos carnales, mundanales, que a Dios mismo. Esa es la realidad. Cada vez que tú te atrincheras en tu pecado y mantienes tu pecado, eso dice que tu amor por Dios no es verdadero. Tu amor por Dios es una bofetada al amor de Dios. Cada vez que tú tienes deleite en cosas mundanales. No basta con decir que amamos a Dios, que amamos la obra de amor de Dios, esa obra que fue hecha en la cruz. No basta con decir que amamos cuando decimos amar la cruz o implica la obra de Cristo, el amor de Cristo realizándose, llevándose a cabo, ejerciéndose en favor nuestro en el sacrificio. Nuestros afectos, las cosas que amamos nosotros, nuestros afectos deben demostrar que la cruz gobierna nuestra vida. Entonces yo te pregunto, ¿a qué sabe tu gozo? ¿Tu gozo sabe a obediencia? ¿Tu gozo sabe a santidad? ¿Sabe a comunión con Dios? ¿O tu gozo sabe a carnalidad? ¿Tu gozo sabe a mundanalidad? ¿Tu gozo sabe a desprecio por la sangre y por el sacrificio de Cristo? ¿Tu gozo sabe a bofetada al amor de Dios? ¿A qué sabe tu gozo? Los puritanos hablaban con cierta santa severidad. Con cierta santa severidad. El corazón que se deleita en lo que no es santo se burla de la cruz. No se burla con palabras, o sea, con emanaciones, con declaraciones abiertas contrarias a Dios, sino que se burla con sus afectos. Cuando va a deleitarse en aquellas cosas que Dios aborrece, se burla del amor de Dios. Esos afectos que deberían mostrar la alegría en aquel que hizo tal obra de amor y misericordia al costo de su propia vida por nosotros. En vez de mostrar alegría en aquel que demostró su amor con su sacrificio, no, mostramos alegría en aquellas cosas banales y mundanales que Cristo vino a destruir y que murió por esas cosas. Por eso es que cada vez que te deleitas en esas cosas mundanas, es una bofetada y un desprecio al amor de Dios y al sacrificio de Cristo. No se burla con blasfemias abiertas y directas, sino con preferencias. Se burla con preferencias. Cada vez que vas a deleitarte en mundanalidad, es como si dijeras, me satisface más esa oferta del mundo que los dones de tu amor. Como si le dijeras a Dios, me satisface más esta oferta del mundo que los dones de tu amor. Pero Pablo dice, ahí la Biblia nos confronta y nos pregunta en 2 Corintios 6:14,
¿Qué comunión tiene pues la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Sencillamente, cada vez que vas a deleitarte en cosas mundanas, estás abofeteando el amor de Dios. Cuando el alma busca gozo fuera de Cristo, fuera de la santidad de Dios, se inclina hacia aquello por lo cual Cristo fue crucificado. Es como si dijera: tu sacrificio no es suficiente para gobernar mis afectos. Tu sacrificio no es suficiente para gobernar mis afectos. Deseo los placeres de la corrupción. Yo deseo los placeres de la corrupción. Entiende una cosa y entiéndelo bien. No existe neutralidad en el corazón. No existe tal cosa como un terreno neutro en el corazón. Cada deleite que tú tienes, cada deleite alimenta o bien la comunión con Dios o bien la comunión con el mundo. Cada gusto va moldeando lentamente tu alma hasta hacerla o más parecida a Cristo o más semejante a este siglo presente. Lo que contemplamos con placer, aquello que contemplamos con placer, termina ocupando nuestros pensamientos. Lo que ocupa nuestros pensamientos termina gobernando nuestra voluntad, termina formando nuestro carácter y termina haciéndonos o más semejante a Cristo o más semejante al mundo. Pero hay esperanza para el alma que reconoce su desviación. Hay esperanza para el alma que reconoce su desviación. Dios no solo ordena que nos deleitemos en Él, sino que Él mismo produce ese deleite. Dice el Salmo 37:4. Pon tu delicia en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, date cuenta de algo. Cuando dice las peticiones de tu corazón y que Él concederá las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón serán concedidas cuando tu delicia sea Dios. Pon tu delicia en Dios, pon tu delicia en Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Él concederá las peticiones de tu corazón cuando Él sea tu delicia. Pero si Él no es tu delicia, entonces las peticiones de tu corazón sencillamente no están en correlación con Él, no son coherentes con Él. ¿Qué dice Santiago? Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuando tu corazón y tus deleites no están en Dios, las peticiones de tu corazón son para gastar en tus deleites. Entonces pides y no recibes. Pero cuando tu gozo es Dios, entonces Dios concederá las peticiones de tu corazón. Porque las peticiones del corazón, de aquel corazón cuyo gozo es Dios, desea agradar a Dios. Así que Dios no va a negarse a complacer, a otorgar a aquellas peticiones que están dirigidas precisamente a vivir para agradarle a Él. Eso Dios no lo va a negar. Pero cuando los gozos de tu corazón no son Dios, entonces pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Sencillamente Dios no va a responder positivamente a ese tipo de petición. El Espíritu Santo inclina el corazón hacia lo santo, hacia lo que es santo, no solo para obedecer, o sea, sí para obedecer, pero no solo para obedecer, sino para amar la obediencia. Entiende algo que también te he estado diciendo otras veces, pero quizás no lo has captado todavía. La obediencia a Dios es nuestra mayor recompensa en este mundo. Mientras vives en este mundo, la mayor recompensa que tienes en este mundo es la obediencia a Dios. Y quizás tú dirás, bueno, ¿por qué sería la obediencia la mayor recompensa? Date cuenta, cuando Dios no era tu deleite, o sea, cuando tú no vivías en comunión con Dios, cuando vivías en el deleite de tu carne, completamente entregado o entregada a los deleites de tu carne, sencillamente todo lo que tú hacías en tu vida respondía a la obediencia a tu amo, que era el pecado. Pero ahora vives con la capacidad, la posibilidad, la opción
de poder agradar a Dios. Antes tú no podías agradar a Dios. No importa lo que tú hicieras, no podías agradar a Dios. Sin embargo, ahora puedes agradar a Dios. Entonces, tienes la libertad y la capacidad para agradar a Dios. No es que tu obediencia en este mundo sea perfecta. Entiende algo. Tu obediencia en este mundo no es perfecta. Tu obediencia es sincera y perseverante. Sincera y perseverante. Dios Dios se encarga de recibir con agrado tu obediencia, siendo sincera y siendo perseverante, porque buscas obedecer a Dios sinceramente, buscas agradar a Dios sinceramente, te entregas sin reservas a agradar a Dios totalmente, te entregas a eso y Dios cubre todas tus faltas en Cristo, porque Dios recibe en ti la obediencia de Cristo, no es la tuya, es la de Cristo. Dios el Padre recibe la obediencia de Cristo ganada a favor tuyo. Pero ¿qué es lo que Dios pide? Que tú seas coherente, en querer vivir para agradarle, Dice el apóstol Juan allá en su primera carta, que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos, la verdad no está en nosotros, pero que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, los versos del 7 al 9. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? Que tu obediencia en este mundo no será perfecta. Tu obediencia irá acompañada de pecados que habrá en tu vida, ocurrirán en tu vida, pero que si tú eres una persona cuyo corazón se deleita en Dios, no en la carnalidad, se deleita en Dios, entonces tú repudiarás tu pecado. No es que no haya pecado en tu vida, pero cuando haya pecado, tú repudiarás tu pecado y tú correrás a arreglar tus cuentas con Dios. Buscarás la reconciliación con Dios, buscarás el arrepentimiento en relación con Dios, o sea, te entregarás a Dios en arrepentimiento, buscarás con arrepentimiento la reconciliación con Dios, porque tú amas a Dios, te deleitas en Dios, no en la carne, no en la mundanalidad. Entonces tu obediencia, aunque no sea perfecta, es sincera y es perseverante. Cuando tú tienes una vida delante de Dios que se deleita en Dios, que quiere agradar a Dios sinceramente, entregado completamente a agradar a Dios, aunque hayan pecados eventuales, lo cual sí sucederá, pero cuando hay pecado hay arrepentimiento, y cuando hay arrepentimiento hay corrección de vida, hay ajustes en la vida, uno desecha el pecado, uno repudia el pecado y se entrega a Dios en arrepentimiento y fe. Entonces Dios recibe con agrado la justicia de Cristo en ti a favor tuyo, porque no es que Dios, no es que nosotros podamos ganar con nuestra obediencia humana, no es que podamos ganar el favor de Dios, no se trata de eso. Si intentáramos ganar el favor de Dios con nuestra obediencia humana, solo estaríamos siendo legalistas. Y el legalismo es pecado, porque no podemos agradar a Dios con nuestra obediencia que siempre está marcada por el pecado en nosotros. En nosotros hay pecado, y hasta el día que salgamos de este cuerpo y vayamos a la gloria, habrá pecado en nuestra vida. Así que nuestra obediencia humana no puede servir para agradar a Dios de una manera perfecta. Pero cuando es sincera y es entregada a amar a Dios sinceramente y a entregarse en amor a Dios sinceramente, Dios recibe con agrado nuestro sacrificio, recibe con agrado nuestra vida. No es por causa de nuestra obediencia propia, sino por causa de nuestra entrega, que te entrega sinceramente, conforme a la verdad de Dios, conforme al amor de Dios en Cristo Jesús. Te entrega sinceramente. Pero cuando tú tienes deleites y te atrincheras en tus deleites y defiendes tus deleites en la pecaminosidad, en la mundanalidad, sencillamente estás escupiendo el rostro de Cristo, estás pisoteando la sangre de Cristo, estás abofeteando el amor de Dios.
Entonces date cuenta, no puedes sostener las dos cosas, no puedes amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo, no puedes. O amas a Dios o amas al mundo. Es como la balanza que leímos del libro de Henry Scougal al principio. Donde esté tu deleite, el brazo de esa balanza pesará más de un lado o del otro, o más del lado de Dios o más del lado del mundo. Pero sencillamente no puedes amar a Dios y al mundo a la vez, no puedes. Entonces, la satisfacción no consiste únicamente en abandonar ciertos pecados. Claro que hay que abandonar todo pecado, pero no consiste únicamente en abandonar ciertos pecados, sino en aprender a disfrutar de aquello que Dios disfruta. Aprender a disfrutar de aquello que Dios disfruta. Cuando el Espíritu obra con poder, el Espíritu en el creyente obra con poder para hacer esa transformación de vida, para guiarte, para moverte, para impulsarte a caminar en la comunión con Dios. El creyente descubre que la comunión con Cristo produce un gozo mucho más profundo que cualquier placer pasajero que este mundo puede ofrecer. Por eso examina tus placeres con temor reverente. Pregúntate, ¿este gozo refleja la santidad de Dios? ¿Este deleite honra la sangre de Cristo? ¿Este placer fortalece mi comunión con Dios? ¿Fortalece mi comunión con Dios? ¿Este gusto alimenta mi amor por la santidad? ¿Este placer me acerca más al cielo o me ata, me amarra a la tierra? Si los gustos y deleites que estás disfrutando no te llevan a la comunión con Dios, recházalos con violencia santa. Recházalos con violencia santa. Dice Colosenses 3:5, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Haced morir. Es un homicidio que estás, que tienes permitido realizar. Haced morir lo terrenal en vosotros. No porque Dios quiera robarte la alegría. No, muy por el contrario. Dios quiere darte una alegría más alta, más sublime, más pura, más duradera. Satanás ofrece placeres que brillan por un momento, pero que finalmente solo dejan vacío y oscuridad. Cristo ofrece una gloria que comienza en esta vida, y se perfeccionará en la eternidad. La alegría que nace de la santidad no se marchita, no se corrompe, no se pierde durante la noche. Es la alegría que Cristo compró con su sangre. Que tu alma aprenda bien esta verdad. Todo placer que no expresa la santidad de Dios es demasiado pequeño para un corazón comprado por Cristo. Y que tu vida sea un testimonio vivo de que el gozo más profundo del creyente no son los dones que Dios puede otorgar, sino Dios mismo. Dios mismo tiene que ser el gozo más profundo de tu vida, porque quien ha encontrado en Cristo el tesoro escondido, vende con gozo todo lo que tiene, sabiendo que nada puede compararse con la excelencia de conocer, amar y disfrutar al Señor por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga mucho.